Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, quien se encuentra fuera de la ciudad de Washington. Estamos haciendo esta vez esta transmisión desde el Hotel Mandarín Oriental en Washington a propósito de la entrega de premios y la gala que hace el prestigioso Centro de Análisis Diálogo Interamericano, que entrega un reconocimiento a varios líderes de nuestro continente, entre ellos al expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y también al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, a la periodista, escritora y defensora de derechos humanos de México, la periodista Lidia Cacho, y a otros líderes de nuestro país. Es un gusto estar con dos prestigiosos corresponsales de la capital de Washington. Primero, Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España. Bienvenida, Dori, a Club de Prensa. Y también a José Díaz Briceño, corresponsal del diario mexicano Reforma. Gracias a ambos por estar en Club de Prensa el día de hoy. Igual, es un placer. Bueno, como estamos en esta transmisión, vamos a arrancar por América Latina para conversar un poco de cómo está la región y cómo están nuestros países. Comenzamos un ciclo de elecciones presidenciales este fin de semana con Chile, luego habrán elecciones en su país, en México, en Colombia. También van a haber elecciones, por supuesto, en Brasil, en Costa Rica, Paraguay y en Venezuela. Hay crecimiento de las economías de varios países de la región, principalmente Perú, que tiene un crecimiento del más del 3%, Bolivia, que también tiene una proyección de crecimiento del 3.8%, Paraguay del 3.7%, pero también hay varios retos en la región, Dori y José, entre ellos la corrupción y la desigualdad. ¿Cómo ves, Dori, desde lejos América Latina, teniendo en cuenta que comienza este ciclo de elecciones presidenciales en medio de este contexto de la entrega de premios en el diálogo? Siguiendo ese dibujo inicial que pintabas, yo seguiría insistiendo entre los retos que hay ahora mismo en la región. Uno sería consolidar o apuntalar ese crecimiento económico, seguir atrayendo a los inversores. 2016 no fue un buen año en territorio económico y ahora en 2017 también hay crisis, hay retos importantes, sobre todo yo diría que sería toda esta ola de nacionalismo y proteccionismo que hay en el mundo, pero especialmente si miramos aquí a Estados Unidos, con un presidente de Estados Unidos que sigue defendiendo ese mensaje de América primero. Hay que ver el factor Trump, cuánta incertidumbre puede aportar a la región en territorio económico, pero también, como sabemos, en territorio político. No sabemos todavía gran parte de los detalles de las políticas de esta administración con respecto a la región. Hay algunas veces que el presidente de Estados Unidos dice una cosa, pero sus otros ministros, secretarios o compañeros de gabinete dicen una cosa absolutamente la contraria, entonces no está muy bien, no está muy claro todavía cómo se van a definir esas políticas. Y si tengo que apuntar un segundo reto, yo diría que efectivamente es también la lucha contra la corrupción, no solo desde el punto de vista de los ciudadanos, más a corto y medio plazo, en esa confianza en los gobiernos, en las instituciones y en la democracia, sino también por el mismo hecho de atraer a los inversores, cerrando así la importancia también que sería el crecimiento económico. José. Sí, es un ciclo fascinante para los observadores políticos en América Latina, pues vamos a ver distintas corrientes, ¿no? De entrada, la llegada de viejas y nuevas caras a la escena política. El expresidente Piñera compite en Chile y también posiblemente Lula da Silva en Perú pudiera presentarse como candidato también a la presidencia, y sin embargo también en otros casos, como en México, tenemos a personajes como el señor López Obrador, quien podría ser el ganador de esas elecciones que serán muy esperadas en julio del próximo año. Lo que sí es una cosa muy importante es que América Latina es una región extremadamente vasta. Los retos a los que se enfrenta una Centroamérica, el Triángulo Norte en concreto, son muy distintos a los que se enfrenta Argentina y Brasil, y sin embargo el descontento en torno a los resultados de la democracia pues están ahí. En particular, bien decía Dori, el tema de la corrupción está presente en lugares que van desde Guatemala, Brasil, México, Colombia, se cruzan por distintos países, y sí, muchos dicen que esto es básicamente la cruda, ¿no? La resaca de un crecimiento en los años 2000 a partir del crecimiento de las economías por las materias primas en lugares como Perú o Ecuador, y sin embargo el promedio anual que se espera de todas las economías para el próximo año es menos del 2%. Sí tenemos países como Perú que crecerán más, pero en general muchos están insatisfechos por ese crecimiento económico, y hay que ver exactamente qué tanto le puede pegar a la democracia justamente este descontento, tanto en lo económico como de la corrupción. Bueno, vamos a dejar América Latina por un momento para hablar ahora de Estados Unidos, de Washington, que está bastante convulsionado en las últimas semanas.
El líder mayoritario de los republicanos en el Senado, el republicano de Kentucky, Mitch McConnell, ha dicho que no va a respaldar y ha pedido que el candidato al Senado por el estado de Alabama, Roy Moore, que está envuelto en una controversia y en unas acusaciones sumamente serias de abuso sexual a una menor de 14 años, cuando él tenía 32 años, por haberle propiciado un encuentro sexual, siendo ella una menor de edad, le ha pedido que deje su candidatura al Senado y que dé un paso atrás. Es probablemente el gesto de un republicano de mayor rango en el Senado que le pide. Han oído otros republicanos, como Dori muy bien apuntaba antes del programa, que han hecho algo similar, pero este es el republicano de mayor rango que le pide que renuncie a su candidatura. La pregunta es si es que el candidato, Roy Moore, va a hacer caso del pedido que hace el líder de la mayoría, porque hasta ahora su reacción ha sido muy desafiante. Le ha dicho al contrario, el que tiene que renunciar es usted. ¿Cómo ven esta controversia de Roy Moore y el senador Mitch McConnell, que le dice renuncia a tu candidatura, Dori? Efectivamente le ha dicho que no, y todo su entorno, todo su equipo dice que ahora mismo hay cero posibilidades de que retire su candidatura y que ellos dan por seguro que con el 100% de probabilidades el próximo 12 de diciembre se van a celebrar esas elecciones y él va a ser uno de los candidatos. Es importante subrayar cómo cada vez más voces y voces poderosas dentro del Partido Republicano están hablando, porque en las últimas 48, 72 horas ha habido un silencio absoluto, declaraciones tibias. Ahora, hoy, efectivamente, el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, ha sido contundente. También ha hablado otra voz muy poderosa, que es Cory Gardner, que es el presidente del Comité Electoral, que es uno de los comités más importantes del Senado, sobre todo pensando en elecciones, y él ha dicho que si gana, si no se retira y gana, van a hacer todo lo posible por expulsarle del Senado y por quitarle ese escaño si consigue ganar, que son unas declaraciones muy, muy graves, viniendo, como sabemos, de los republicanos que tienden más a cerrar filas. En este caso, estas filas empiezan a abrirse, y además también pensemos en todo el contexto. Gran parte de la razón del silencio de los republicanos estos días, porque ese escaño para ellos ahora mismo es muy importante. Ese Senado de Alabama lo necesitan, ese escaño en el Senado para el año que viene, sobre todo para aprobar ese gran proyecto que tienen ahora, que es la reforma fiscal. Y esa tibieza estos próximos días, porque ellos cuentan con ese voto, necesitan que ese voto sea republicano, y esta es una de sus grandes promesas. Los republicanos insisten en que, sacando adelante la reforma fiscal, más otros asuntos que han sacado ya adelante, como por ejemplo nombrar a un juez conservador en el Supremo, Gorsuch, con eso se aseguran los 8 años de legislatura o los 8 años de presidencia republicana en Washington. Así de importante es ese escaño ahora mismo. Por eso que estemos viendo cómo se rompen las filas y estas voces poderosas, también el senador McCain, Flake, Corker, esta tarde han levantado la voz. Eso es muy importante y hay que subrayar lo excepcional que es precisamente por lo que se juegan en este escaño, pero Moore ya ha dicho que él no se va, ha celebrado 3 ruedas de prensa también en las últimas 48 horas diciendo que todo es mentira, que es un juego político, un ataque político y de los medios, que las mujeres mienten. Son ya 5 mujeres, la última compareció hace solo unas horas, además dio detalles de cuando tenía 16 años, como él le dijo que solo era una niña y que si hablaba nunca le iba a creer nadie, porque siempre le iban a creer a él. Ella ha dado detalles muy concisos y muy concretos, incluso ha contado que ella y su marido, su esposo, han votado a Donald Trump, que esta no es una cuestión política, que ella no está cargando contra los republicanos, que ella lo único que quería, y al ver a otras mujeres que han salido adelante, era dar un paso adelante y contar lo que le pasó, porque lleva cargando con ese trauma durante toda su vida en los últimos 40 años. Entonces la situación se está poniendo muy, muy grave, y yo creo que llegados a este punto, si algo tiene que pasar, si algo tuviera que pasar, pese a que él dice que con casi certeza absoluta no se retira, ahora mismo está en manos del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, porque muchos de los seguidores de Moore en esos distritos de Alabama, que recordemos un estado extremadamente conservador, muchos de sus votantes hoy están diciendo que ellos van a apoyar a Moore pase lo que pase. Incluso le he escuchado a uno decir esta mañana que incluso si hubiera matado a Barack Obama, seguiría votándole, que a él no le importa todo esto que está pasando, no solo no cree a las mujeres, sino que además no le parece que sea un asunto importante, que hiciera lo que hiciera él le votaría. Además decía algo así como, esto es Alabama, pues claro que vamos a votar a este senador republicano. Por eso creo que si algo tiene que cambiar, solo podría ser la voz del presidente de Estados Unidos. La Casa Blanca ahora también ha sido muy tibia con eso, ha dicho que sí, pero que no saben exactamente qué ha pasado. Si hubiera cometido algo grave, entonces sí tendría que retirarse, pero que no se atreven. El presidente ha puesto como excusa estar fuera de Estados Unidos y ha dicho que tiene que mirarse el caso bien y que tiene que ver la televisión bien para saber exactamente qué está pasando. Creo que sí alguien puede llegar a cambiar la opinión de esos votantes y aumentar la presión
para que realmente se retire, ese en este momento solo puede ser el presidente de Estados Unidos, porque ya hemos visto que ni siquiera los más altos cargos republicanos están consiguiendo realizar una presión efectiva para que se retire, porque está totalmente convencido de su inocencia. Y hay que recordar que el presidente hasta ahora mantiene una posición, como tú bien apuntas, muy tibia, no ha hecho ninguna declaración de pedirle ni mucho menos que se retire de la contienda. Hay que recordar también, José, que estamos en estas elecciones especiales del 12 de diciembre porque el actual ministro de Justicia de los Estados Unidos, Jeff Sessions, fue nominado para ese cargo y dejó esa curul vacante, la curul de Alabama, donde él era senador. Y a este punto es un poco tarde que se retire el nombre de Roy Moore de la boleta de votación. Aparentemente ya es un poco difícil retirar el nombre de él, pero McConnell apuntó a que tal vez era el tiempo de hacer una campaña para pedir la inscripción del nombre en lo que le llaman el write-in, o sea, colocar el nombre y solicitar a los votantes que sí quieren colocar el nombre del senador Luther Strange, que perdió las primarias frente a Roy Moore. No se sabe si eso va a ser posible o no. ¿Cómo ve usted este escándalo y la actitud tan desafiante de Roy Moore frente a las acusaciones tan serias que tiene? Sí, de entrada los hechos que se relatan en las acusaciones son detestables. Cualquier persona en sano juicio podría decir que nadie podría competir por un escaño teniendo esas cargas. No es una persona, ya son 5 y se rumoran todavía, hay más historias en Alabama de cuál era el comportamiento de este señor Moore desde que era un fiscal en un condado en Alabama. Ahora, hay que decir, esto no debía haberle estado sucediendo a los republicanos en Alabama. El señor Jeff Sessions, cuando compitió por el puesto en 2014, ganó con 97% de los votos. No tuvo un oponente demócrata, pues es un asiento asegurado para los republicanos ahí. Entonces, básicamente, el que esté en juego ahora, con algunas encuestas situando a los demócratas siendo competitivos ante Roy Moore, pues es una cuestión de alarma para los propios republicanos de la clase dirigente en Washington, como el señor Mitch McConnell. Ahora, las distintas estrategias para intentar sustituir a Roy Moore son varias. Hay una verdadera chismerío, rumorología ocurriendo atrás en Washington sobre cuáles podrían ser las posibilidades para sustituirlo. Y sin embargo, el señor Roy Moore dice, no me voy a ir. Hay que decir que detrás de todo esto es evidente la guerra civil que hay entre las dos ramas del Partido Republicano, la populista nacionalista que tiene al señor Steve Bannon, el editor de Breitbart y ex jefe de estrategia del presidente Trump, quien salió de la Casa Blanca en agosto pasado como su líder, y que apenas el sábado dijo, a estas alturas el próximo año el señor McConnell no será líder de la mayoría republicana. El señor McConnell es muy raro, para los que conocemos la política en Washington, que se pronuncie de una manera categóricamente fuerte, y este caso de pronunciarse hoy por la mañana para que Roy Moore pueda renunciar es directamente en respuesta a la declaración de Bannon del sábado diciendo que no sería líder. Hay un verdadero pulso, una verdadera batalla sobre exactamente cuáles son las prioridades de los republicanos, incluido en el comercio, los propios impuestos, la política exterior, y en las que todas ellas difieren los republicanos del establishment y los republicanos de Bannon. Es de pronóstico reservado lo que puede pasar el 12 de diciembre. El 12 de diciembre, Dori. Siguiendo con esa rumorología, hay otro rumor muy interesante estas últimas horas, y es que además parece que parte de la Casa Blanca, lo que le hace más interesante todavía, y es que quién podría ocupar ese nombre en esas listas, que efectivamente las papeletas ya están impresas. Todo es el drama, que ya se han gastado todo el dinero, y claro, cambiar ahora el candidato es físicamente imposible, pero se está diciendo que quién podría sustituirle podría ser el fiscal general Jeff Sessions, republicano también de Alabama, para volver a ocupar ese escaño, algo que realistamente es imposible, y el propio equipo de Sessions se ha encargado también durante las últimas horas en contradecir este rumor y decir que a él no le interesa nada volver al Senado, que él es el fiscal general de Estados Unidos. Pero claro, fijémonos lo curioso que es que este rumor salga de la Casa Blanca. Justo el fiscal general, que como sabemos en los últimos 6-7 meses tiene una relación muy tensa con el presidente de Estados Unidos, desde que se retiró de la investigación de la trama rusa, lo que propició el nombramiento de un fiscal especial del caso, de Robert Mueller, y llevamos también muchos meses de rumores aquí diciendo que el presidente de Estados Unidos quiere o despedir al fiscal general o despedir directamente al fiscal especial de esta trama rusa. ¿Qué supone que un rumor como este salga de la Casa Blanca? Pues que ya volvemos a estos rumores de que si sale el fiscal general de Estados Unidos, Sessions, entonces el presidente tiene que nombrar a otro fiscal general del país, y entonces eso qué supone para la investigación de la trama rusa. Es decir, hay que tener mucho cuidado en estas situaciones
políticas de escándalos y de polémicas, porque claro, con las aguas revueltas, como bien subraya Pepe, está esa lucha política en el Congreso, hay quien va a aprovechar que las aguas están revueltas para sacar su propio beneficio político, en este caso, por ejemplo, la lucha contra el liderazgo republicano en el Senado, contra McConnell, pero ojo, porque también la Casa Blanca puede estar aprovechando que las aguas están revueltas para empezar a lanzar estos rumores, porque como sabemos, hace mucho tiempo que quiere acabar con ciertos altos cargos aquí en Washington. Vamos a seguir en Washington para hablar ahora de una carta que también ha hecho noticia en las últimas horas, y es esta carta que firman 400 millonarios estadounidenses, millonarios y billonarios estadounidenses, que le piden al Congreso que no lleve adelante o aprueben esta propuesta de recorte fiscal, que suena un poco contraproducente. Dices, bueno, pero si eres millonario a ti te conviene, ¿no? Según lo que hemos entendido y hemos leído de la propuesta que han llevado adelante los republicanos. Bueno, ellos hacen esta carta, se la están enviando al Congreso, y a través de lo que ha trascendido, la carta es divulgada por una entidad que se llama Responsible Wealth, y es una red que tiene una agenda muy progresista, en donde están, ¿quiénes firman esta carta? ¿Quiénes están involucrados en esta carta? Bueno, están, por ejemplo, los fundadores de la compañía de los helados estadounidenses Ben & Jerry's, Ben Cohen y Jerry Greenfield, la diseñadora de modas Ellie Fisher, el multimillonario gestor de fondos George Soros, el filántropo Steven Rockefeller, y Bob Crandall, que es el expresidente ejecutivo de American Airlines, le dice a el portal de noticias The Hill que este recorte de impuestos es absurdo. ¿Cómo interpretar este pedido que hacen millonarios y billonarios, Dori, para decirle al presidente y al Congreso no sigan adelante con esta propuesta fiscal que no es buena para el país? Probablemente buena para nosotros, pero no para el país. Hay dos cosas en esta propuesta, está lo que dicen y lo que no dicen. Lo que dicen, el argumento que ellos dan, es que si los republicanos tienen este discurso de que hay que recortar el gasto público, que Estados Unidos no puede seguir profundizando en la deuda como está y que hay que recortar, entonces ¿cómo es posible que estén renunciando a los impuestos de los más ricos del país, cuando de lo que se trataría sería de contribuir? Este es el argumento que dan ellos cuando presentan esta propuesta en esta carta, pero claro, está lo que no dicen. Cuando se presentó el plan fiscal republicano, lo que dijeron los republicanos y lo que dijo el presidente Donald Trump es que no, este plan no recorta los impuestos a los más ricos, sino a las clases medias, a los trabajadores. Ellos presentaron este plan asegurando que de lo que se trataba era de hacerle la vida más fácil a las familias trabajadoras de Estados Unidos y que esto no se trataba de recortarle los impuestos a los más ricos. De hecho, hubo semanas de debate sobre si el propio plan fiscal beneficia a Donald Trump, que también está entre los más ricos de Nueva York, como sabemos, o en este caso por sus negocios empresariales, y que sí, esto podía también beneficiarle a él y a toda su familia, lo que la Casa Blanca dijo que no, y luego que sí, que bueno, que no sabía, que dependería del plan, pero esto fue uno de los grandes debates. Está haciendo Donald Trump y están haciendo los republicanos un plan fiscal solo para beneficiar a los más ricos del país. Ellos contestan que no, que es a las clases medias. Y claro, cuando ahora tenemos a cientos de ricos que están diciendo, ojo, sí nos beneficia a nosotros, pero nosotros vamos a renunciar a esto, entonces están dejando de relieve, incluido con ese estudio de esa organización, aunque como bien mencionabas es más progresista, están dejando de relieve que no, que hay parte de este plan fiscal que efectivamente beneficia a las rentas más altas. José. Sí, brevemente un apunte. Básicamente el sistema político estadounidense está construido entre dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y en los dos se conjugan un paraguas de intereses gigantesco, y en ambos lados existen multimillonarios y millonarios con distintos intereses e ideologías precisas. Realmente todos los que firman esta carta están de la corte progresista, billonarios y multimillonarios de corte progresista, y sí subrayan cosas realmente escandalosas, como por ejemplo que el recorte podría afectar o básicamente sería lo suficiente para hacer operar la Agencia de Ambiental de Estados Unidos, los centros de enfermedades también, de combate a las enfermedades, así como la propia la Food and Drug Administration, la Administración de Alimentos de Estados Unidos, todas en conjunto. A eso es solo uno de los distintos recortes que estarían buscando los republicanos. Esto obviamente a muchas personas que creen en la regulación de las agencias del gobierno, incluso muchos millonarios, pues lo ven como algo terrorífico sobre lo que pudiera venir. Esta guerra ideológica y de pensamiento no se acabará aquí, pero sí los progresistas están buscando hundir lo que sería el principal logro de los republicanos en el primer año de Trump, que buscan concretarlo antes de que termine el año.
Es momento de hacer una pausa comercial, ya regresamos al programa para hablar de España y lo que le pasan a los partidos españoles después de la crisis en Cataluña. Ya volvemos. Volvemos a Club de Prensa para hablar sobre España, sobre su país, Dori, a propósito de la información que acaba de llegar hace solamente unas horas. Carles Puigdemont, el expresidente del gobierno catalán que ha sido destituido, desde Bruselas ha confirmado que quiere candidatear en las elecciones del 21 de diciembre y se ha aceptado la nueva conformación del partido o el movimiento político Juntos por Cataluña, es el nombre del partido político que va a liderar Carles Puigdemont con miras al 21 de diciembre. Sería liderada por él, sería una coalición con la PDeCAT, que estuvo apoyando el movimiento independentista, y lo que confirma eso es que no va a haber una candidatura única para quienes tenían o apoyaban el movimiento independentista en Cataluña. ¿Cómo se colocan los otros movimientos con el anuncio de Puigdemont en estas elecciones? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que además está en constante transformación. Las encuestas, depende de qué encuestas consultemos, fuera o dentro de Cataluña, de qué medio, las encuestas dan unas cifras y otras y van variando además casi de día en día. La gran pregunta es qué va a pasar el próximo 21 de diciembre con esta formación que surge ahora. Además, no solo es Carles Puigdemont, también son algunos de sus ministros, del que era hasta ahora el gobierno en Cataluña. Y la gran pregunta es qué va a pasar. Hay encuestas que dan casi mayoría para esta formación si sumáramos todos esos votos, con lo cual abriría una nueva incógnita de qué pasaría en este caso después de todo lo que hay. Esta es la cita clave. La cita clave es la del 21 de diciembre. Hasta que no pase esto no podemos seguir de alguna manera especulando sobre otras cuestiones, porque esto es lo que va a definir cuál es el siguiente paso. Y ahora mismo hay muchas incógnitas que dependen precisamente de este. Incluso ahora mismo en España hay encuestas que están apuntando a que habría una mayoría de españoles que también quieren un adelanto de las elecciones generales en España por parte del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, para no solo celebrar estas elecciones en Cataluña, sino después en el resto de España. Ahora mismo también están los presupuestos generales del año que viene, 2018, en suspenso, porque esto también es algo que tiene que negociar el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Es decir, hay muchas cuestiones ahora mismo en el aire a la espera de qué ocurra el próximo 21 de diciembre y, como digo, la situación va cambiando casi de hora en hora, depende de qué encuestas uno mire o no. Lo que está claro es que después de estos últimos 3-4 meses la situación se ha acelerado en Cataluña desde todos los puntos, desde todos los extremos, y lo que está claro también es que algunas de las encuestas han cambiado mucho. Hay partidos que han sufrido un golpe por su gestión, como han gestionado las cosas estos últimos meses, según las últimas encuestas, así que va a ser muy interesante ver cómo se reformula el panorama, no solamente dentro de Cataluña, porque evidentemente eso es lo importante ahora, ver cómo se forma un próximo gobierno y cómo se termina o se hace balance de la aplicación de este artículo 155 de la Constitución española, sino también ver cómo queda el resto de panorama de los partidos nacionales, porque esta crisis de Cataluña, como saben y como hemos hablado aquí mucho en Club de Prensa, afecta al resto de los partidos a nivel nacional. Muchos de ellos han visto como su popularidad, como sus cifras de aprobación por cómo han gestionado toda esta crisis se han derrumbado estas últimas semanas. La confirmación de que Puigdemont va a participar en las elecciones del 21 de diciembre hace pensar que Puigdemont va a hacerle cara a la justicia española en algún momento, va a tener que llegar a España. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cuáles son las movidas que está haciendo Puigdemont para enfrentar a la justicia española? Es que María Luisa, es imposible hacer pronósticos, porque voy a decirte una cosa y seguramente mañana va a pasar exactamente la contraria, que es lo que ha estado pasando hasta ahora, porque entre otras cosas muchos de los movimientos de Puigdemont y de mucha gente de su gobierno o del ex gobierno ahora ha sido precisamente hacer lo contrario de lo que parecía que iba a hacer, o lo contrario de lo que se estaba rumoreando que se iba a hacer, o lo contrario de lo que parecía lo lógico que habría que hacer. En este momento estamos en un escenario de incertidumbre y además me gusta insistir en esto porque no es casual. Esta incertidumbre juega en manos de muchas de las narrativas independentistas y estamos ahora a poco más de un mes de unas elecciones que son muy importantes, así que vamos a seguir viendo estos movimientos sorpresa, digámoslo así, o estos movimientos que son difíciles de calcular en el próximo mes, porque ahora de lo que se trata para muchos es de ganar las elecciones. Tú hacías referencia a las encuestas, hablemos un poquito de las encuestas. Hay una que publica El País con la encuestadora Metroscopia y dice que el Partido de Ciudadanos, si las elecciones generales, hablamos de las generales, fueran hoy,
el 22% de los votos irían para Ciudadanos, empatando así con la segunda fuerza, una de las fuerzas más importantes políticas en España, que es el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Esa cifra sorprende un poco. Luego ubican al PPP en el primer lugar con 26.1%, que es más o menos lo que ya tenían en las encuestas anteriores, y Podemos cae a un cuarto lugar con 14.7%. ¿Cómo es que Ciudadanos ha logrado empatar a PSOE con ese 22%, que es un porcentaje bastante significativo? Sí, y en esto coinciden varias encuestas, además, independientemente de que nos fiemos de las cifras individuales o no, hay que quedarse siempre con las tendencias, y en este caso la tendencia sería efectivamente en muchas encuestas que este partido Ciudadanos está subiendo, se está consolidando en España, porque esta gestión, su dureza respecto a lo que estaba pasando en Cataluña, esto ha gustado a mucha gente y esto ha provocado una subida en las encuestas y un cambio progresivo en la imagen de los líderes de Ciudadanos, que sería Albert Rivera en el panorama nacional e Inés Arrimadas en Cataluña. Y esto es una tendencia clara que se ve en muchas encuestas, y otra de la tendencia clara es precisamente la que mencionadas, es la caída de Podemos, que ha sufrido muchas crisis internas en las últimas semanas, precisamente por la gestión de la crisis, divisiones internas de unos que sí, otros que no, otros apoyando el movimiento independentista, otros que no lo tenían tan claro. Ha sido un movimiento un tanto confuso, con muchas diferencias internas, y esto parece que les ha pasado factura también a nivel nacional, no solo en Cataluña. Por eso, volviendo a la pregunta que planteabas inicialmente, la prueba de fuego ahora van a ser las elecciones del 21 de diciembre, es cuando vamos a ver de verdad cómo se están consolidando estos movimientos, que son muy importantes, porque son movimientos que, como subrayabas, hasta ahora no habíamos visto en el panorama de la política en España, y que la crisis de Cataluña ha sido uno de estos puntos de partida para que empiecen a moverse las cosas, y vamos a tener que ver cómo funciona, cómo queda todo el 21 de diciembre, pero como digo, va cambiando, parece que sigue cambiando las cosas día a día hasta entonces. Un punto final sobre España que también revela esta encuesta es que los catalanes están en profundo desacuerdo, los españoles, perdón, están en profundo desacuerdo cómo es que el gobierno central ha aplicado el artículo 155. No hay un acuerdo, no hay un consenso sobre eso, hay una división muy grande en la opinión de los españoles, pero en lo que sí respaldan muchos españoles es en la convocatoria a elecciones al 21 de diciembre. La encuesta de la misma compañía Metroscopia y el diario El País señala que en Cataluña el 69% está de acuerdo con ese adelanto de elecciones al 21 de diciembre. Y en toda España esa cifra es aún mayor, 76%, lo cual no es sorprendente, pero sin embargo la cifra es muy importante. Hay como un consenso en toda España de que es cierto que las instituciones funcionan, es cierto que era necesario que el gobierno español central impusiera un poco la autoridad. Y eso es muy diciente, porque el otro día conversaba con un periodista español y me decía, es que mucha gente fuera de España no entiende que para nosotros los españoles hay un concepto de Estado muy claro, pero no hay un concepto de nación. ¿Tú concuerdas con eso, Dori? Yo lo que no tengo tan claro, fíjate, es si realmente hay un consenso en esto. Yo de verdad creo que ahora hay partes que se siguen moviendo todavía. Es como que la opinión pública está en transformación, y lo que estamos hablando ahora, quizá hablamos mañana ya no es lo mismo, ni era lo mismo que hablábamos hace 3 semanas. Es decir, la opinión pública ahora mismo, yo tengo la sensación de que está en constante transformación. Por eso a mí me resulta difícil. Es cierto que, por ejemplo, la encuesta que mencionabas de Metroscopia, están hablando de bloques mayoritarios de por encima del 60%, por encima del 55%, entonces está hablando de una mayoría, pero a mí se me hace muy difícil hablar de grandes consensos en España ahora, porque precisamente una de las grandes conclusiones de esta crisis, si es que podemos establecer conclusiones porque esto todavía no ha terminado, y yo creo que va a ser para largo plazo, pero es la división que se ha creado ya. La división que se ha creado ya no solo en Cataluña, sino en toda España. Esto es una cuestión que divide a los ciudadanos, y que además divide a los ciudadanos no en una esfera política, sino en una esfera familiar, personal, en una esfera de la calle, una esfera con tus amigos y con tu familia. Por eso yo siempre que escucho estas posiciones de los grandes consensos, tanto de un lado como de otro, hablando de la respuesta del gobierno español o de cómo actuaron en su momento las autoridades catalanas, yo no veo los grandes bloques, yo lo que veo son grandes divisiones. Pero volviendo al punto que planteabas, efectivamente, llegado al punto en el que estaba esta crisis, desde España yo creo que sí se vio más claro el hecho de que el gobierno tenía que actuar. Lo que no podía hacer era no hacer nada. Llegaba un momento en el que, tal y como estaban las cosas, habiendo llegado a este punto, luego podemos tener otro debate, es si se debió llevar a ese punto, si se gestionaron bien las cosas hasta ahí, pero llegados a donde estábamos,
En ese momento yo creo que sí, y eso es lo que se refleja en las encuestas, que hay una mayoría de ciudadanos en España que consideraban que el gobierno de España tenía que actuar, que no se podía no hacer nada más y en este caso actuar conllevaba aplicar el artículo 155. Pero ahora esto despierta muchos interrogantes, María Luisa, es por ejemplo, ¿cuándo va a terminar la aplicación del artículo 155? ¿Cuál va a ser el balance? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Por eso el objetivo, la mirada ahora importante está puesta en esas elecciones, el 21 de diciembre. Y si hablamos de elecciones, Dori, no podemos dejar de hablar de las elecciones que vienen en México en el 2018, José, en su país, y hablar de la izquierda, porque Manuel López Obrador se perfila como uno de los candidatos favoritos según las encuestas. Y lo que está pasando un poco en la izquierda, según recoge un artículo del País, es que hay una suerte de por lo menos intención de acercamiento entre la gente que lidera la izquierda en su país, y ha sorprendido un poco que las diferencias que habían entre Manuel López Obrador y Ricardo Monreal, el exgobernador de Zacatecas, se están quedando un poco atrás, que hay una intención de acercar a estos dos líderes, porque Manuel López Obrador entiende que Monreal es un arma necesaria, es una ayuda necesaria para su candidatura, y porque también las diferencias que habían en las primarias internas deberían quedar un poco de lado. ¿Es posible unir a la izquierda con miras a las elecciones presidenciales del 2018 en México? Sí, es un panorama sumamente fragmentado lo que viene en México. Las primarias y la elección de candidatos ocurrirán entre diciembre y marzo del próximo año, cuando ya se tendrán candidatos formales rumbo a las elecciones de julio, y será entonces que ya veremos exactamente cuáles son las formaciones que estarán compitiendo. En este momento todo está muy desdibujado. Sabemos que el PRI, que es el partido en el poder, competirá en la elección. No sabemos si tendrá algunos partidos pequeños aliados a él. Hay un frente ciudadano conformado por la derecha, el PAN y el antiguo partido de López Obrador, que es el PRD de izquierda, que no se sabe exactamente si presentarán un candidato. Es muy probable que sí, pero todavía no se concreta. Y por otro lado tenemos otra tercera fuerza, que sería López Obrador mismo, que en este caso está con el abanderado el partido Morena, con algunos otros partidos pequeñitos apuntalándolo. Hay que decir, de entrada ya hay una división en la izquierda, el PRD buscando formar un frente ciudadano y Morena con López Obrador tratando de llegar a lo que es una tercera candidatura presidencial. Recordemos, López Obrador ya fue candidato en 2006, 2012 y ahora pareciera que para él le gustaría que fuera como Lula da Silva el momento que finalmente logra ser presidente. Y sin embargo, lo que todo el mundo cuestiona es que en aras de tratar de ser presidente, buscar ser candidato, pues básicamente está recogiendo una cantidad de personajes en el camino con tal de ganar apoyo de cualquier parte. En México había una metáfora diciendo López Obrador lidera un camión de cascajo o de residuos, que es decir, recogiendo todo lo que sobra de todos lados para ganar apoyo. Y en este plano entra el señor Monreal, que fue exgobernador de Zacatecas e igual que López Obrador en su momento, fueron miembros del PRI, de donde se desprende buena parte de la oposición de izquierda. ¿Será Monreal la pieza clave para armar una candidatura fuerte? Pues muchos consideran en México a Monreal como lo que se llama un verdadero mago de las elecciones, de los turcos más sucios. En México se le conoce como mapache. Y realmente el señor Monreal sí es considerado como un mago de las elecciones, pero también con una cola de corrupción, porque recientemente ha sido parte de una de las secciones de Ciudad de México donde se sabe ha contribuido a muchas cuestiones de acusaciones de corrupción por parte de desarrolladores inmobiliarios. Es decir, Monreal apoyará a López Obrador, todavía ahí están tratando de definir, pero en general lo que sí sabemos en este momento es que López Obrador tiene 30% de las preferencias. Se cree que cualquier ganador de las elecciones en México, cuando no hay segunda vuelta, será alguien que apenas gane con un 32, 33%. Eso es suficiente para unir un país que cree menos y menos y menos en los políticos, no se sabe. Sí, es una interrogante bastante interesante la que usted plantea. Es el momento de ir a nuestra sección en cifras. Regresamos a nuestra sección en cifras para plantearle a mis colegas la siguiente pregunta. Tiene que ver con el crecimiento o el número de seguidores de Twitter. ¿Quiénes han tenido o quiénes han experimentado un mayor crecimiento en su cuenta de Twitter según The Economist? Bueno, en primer lugar está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No nos debe sorprender. Él tiene 42 millones de seguidores en Twitter.
tuvo un crecimiento de 225% en el último año, en los últimos meses. Y en segundo lugar está el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo, que tuvo un crecimiento del 32%. Él tiene más seguidores que Donald Trump, lo siento por Donald Trump. Tiene 63 millones de seguidores. ¿Le sorprende a usted las cifras? No me sorprende porque el señor Trump, además de seguidores reales, tiene muchos, lo que le llaman en internet, bots. Son gente que no necesariamente es gente, son seguidores creados por programas computacionales o piratas informáticos con tal de inflar cuentas. Me parece que muchos de este crecimiento viene de los bots, pero en segundo lugar, la cuenta de Donald Trump ya es una cuenta de Twitter histórica, pues ha movido mercados, ha movido opiniones políticas, así se expresa ahí el presidente sus verdaderos sentimientos, y ahora muchos decían, México debería comprar Twitter, cerrar la cuenta de Donald Trump y así la variación del peso no se movería. Es cierto, la influencia de los comentarios del presidente Donald Trump a través de Twitter genera más de una controversia y seguramente que por eso él la usa para comunicarse directamente con sus seguidores. ¿Qué le sorprende de estos datos, Dori? Tampoco nada. Trump se ha convertido en el presidente del mundo con más seguidores en Twitter. Creo que apenas esta semana le acaba de adelantar el Papa Francisco con 44 millones de seguidores. Es curioso que estemos hablando de eso porque recuerdo hace un año, año y medio que estábamos hablando entonces de la posible crisis de Twitter y si Twitter se había terminado y si era el final de esta red social, iban a hacer otra que iba a recoger el impulso y a convertirse en la red social más importante relacionada con política, y aquí estamos un año después. Yo creo que mucho tiene que ver con Donald Trump, como ha impulsado Twitter y lo importante que se convierte para él como en un arma, una herramienta de comunicación presidencial, porque recordemos que todos y cada uno de sus tweets, incluido ese en el que llama bajito y gordo al líder norcoreano, son comunicados oficiales de la Casa Blanca, claro. Y esto se va a registrar en el archivo histórico de Estados Unidos. La gran pregunta ahora es qué va a pasar, porque Twitter ha duplicado los caracteres, 280, ¿va a seguir siendo todo tan importante? ¿Vamos a seguir leyendo tanto Twitter o nos vamos a cansar antes? Hacemos una pausa comercial, ya regresamos al programa. Volvemos al programa para hablar de la parte que ha causado un poco, que ha llamado un poco la atención, que tiene que ver con fotografías y comentarios que han hecho algunos periodistas haciendo su cobertura sobre la gira que hizo el presidente Donald Trump en la cumbre de APEC. Cuando estaba en Vietnam, el presidente se le ocurrió, bueno, era parte de la fotografía, un poco la foto familiar de los líderes que estaban atendiendo la cumbre de APEC, tenía que estrechar sus manos con otros líderes que estaban atendiendo la misma cita, y en vez de hacer un cruce de manos o un estrechón de manos que es clásico, en este caso fue cruzado, y la foto fue tomada por un periodista y se volvió viral, porque la actitud del presidente no fue una actitud, digamos, seria, sino que aparece haciendo un gesto un poco extraño y resultó siendo una foto un poco llamativa, que no era lo normal. Además de eso, hubo quejas de parte de los periodistas que aducen que no hubo un trato adecuado, que se les restringió el acceso para que pudieran tener acercamiento a los líderes, no solo a Donald Trump, sino también a otros durante su cobertura. Además de esa fotografía, hay otras cosas que tenemos que comentar. Parece que Duterte, el líder filipino, en algún momento le cantó al presidente Donald Trump. ¿Qué es lo que ustedes vieron? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? Bueno, de entrada a mí me parece que hay la cuestión curiosa, graciosa, colorida, y otra cuestión de fondo. Por un lado, sí es esta fotografía que es increíble de Donald Trump intentando dar la mano a dos personas más bajitas que él, incluyendo el señor Duterte, y haciendo con una sonrisa extraordinaria que quedará ahí para el registro. Pero por otra parte es esta básicamente apoyo que da a un personaje como Rodrigo Duterte, que está siendo acusado con graves temas de violación de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales por su combate a las drogas, y realmente poniendo entredicho el estandarte moral de Estados Unidos al dar apoyo a quien es considerado por muchas organizaciones de derechos humanos como un verdadero criminal. Ahora, hay que decir, Estados Unidos en sí mismo ha apoyado a dictadores en Filipinas. Por 20 años apoyó a Ferdinand Marcos. ¿Por qué? Porque Filipinas es un socio estratégico de Estados Unidos en Asia, pues está en medio de las dos coyunturas, la fuerte presión de China y la fuerte presión de Estados Unidos para intentar hacer frente a lo que se ven, por ejemplo, crecimientos territoriales de China en el sur, en el mar del sur de China.
¿De qué lado se irá Duterte? Pues es realmente una moneda en el aire. Se decía antes de esta cumbre que Duterte podría incluso cancelar algunos acuerdos de cooperación militar que se tenía con Estados Unidos. ¿Será suficiente el tipo de encantamiento que intentaba hacer Trump durante toda esta gira? No lo sabemos. ¿Qué te llamó a ti la atención, Dori? A mí me preocupa, como dice Pepe, lo que está de fondo. Y en este caso, para mí, lo que está de fondo es esta normalización de los líderes mundiales que son, por decirlo suavemente, democráticamente dudosos, ¿no? Que tienen, en este caso Duterte, es una pesadilla para los derechos humanos del país. Y verle hace 2 noches cantando una canción romántica al presidente de Estados Unidos, con las risas generales de los asistentes y los comentarios, ¿no? Los comentarios graciosos de la prensa. Claro, estamos suavizando una figura como la de Duterte, de la misma manera que después, en su encuentro que tuvo personal con el presidente de Estados Unidos, expulsó a la prensa de ahí, además lo hizo lanzando una broma en teoría, porque todo el mundo se rió, pero llamándoles espías al resto de la prensa. Claro, estamos hablando de un país en el que 200 periodistas desde los años 80 han sido asesinados y donde, como decimos, está Duterte, donde es un líder que tiene serios problemas a la hora de respetar los derechos humanos. Y cuando estamos haciendo este tipo de bromas, o este tipo de alabanzas, o este tipo de imágenes sonrientes y amables, yo siempre me pregunto si no estamos precisamente cometiendo un error a la hora de la perspectiva con la que contemplamos a estos líderes y en concreto las relaciones del presidente de Estados Unidos, que como sabemos tiene estas relaciones con otro tipo de líderes, como por ejemplo Erdogan, presidente turco, con líderes que antes la Casa Blanca siempre ha mantenido a distancia y se ha molestado en plantear el tema de los derechos humanos. Ahora son relaciones mucho más amables, mucho más cordiales, y recibiendo a estos líderes en la Casa Blanca, y ese es el tema de fondo que a mí me preocupa en todo esto. Tiempo para hacer una pausa comercial, ya volvemos al programa. ¿Qué tal? Volvemos al programa para despedirlo, nada más porque se nos acabó el tiempo. Les agradezco a los invitados del día de hoy por acompañarnos en esta transmisión desde el Hotel Mandarín Oriental, aquí en la ciudad de Washington, en la entrega de los premios del Diálogo Interamericano que celebra su gala, con un reconocimiento especial al expresidente de Brasil, Enrique Cardoso. Dori Toribio de Mediaset, ha sido un gusto estar contigo en el programa. Igual a José Díaz Briceño del diario Reforma de México, un placer tenerte en el programa. Gracias a ti. Y a ustedes por acompañarnos desde la transmisión del Mandarín Oriental en Washington, D.C. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.